Vamos a leer Romanos capítulo 7 y voy a arrancar en el versículo 7. Ahora les hago un resumen de los primeros 6 versículos. Entonces, aquí está el apóstol Pablo y nos dejó este testimonio, esta revelación que él tiene para que nosotros podamos entender qué es el pecado realmente y podamos entender para qué sirve la ley y podamos entender cómo se chequea el verdadero arrepentimiento. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 7, Romanos 7, versículo 7, dice: ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? No lo permita Dios. Antes yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Empero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, obró en mí toda suerte de concupiscencia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Así que yo sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mandamiento que estaba ordenado para vida, a mí era para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, y justo, y bueno. Luego, lo que es bueno para mí me es hecho muerte, no lo permita Dios, sino que el pecado, para que aparezca pecado, por lo bueno me obró la muerte, para que el mandamiento, el pecado, se hiciese sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido debajo del pecado. Porque lo que hago no lo apruebo, pues lo que quiero, esto no hago. Antes lo que aborrezco, aquello hago. Y si lo que no quiero, esto hago, consiento que la ley es buena. De manera que ya no obro yo aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora cosa buena, porque tengo el querer, mas obrar lo bueno no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal habita conmigo. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros rebelándose contra la ley de mi mente y llevándome cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Oh miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo el Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Se le enreda todo a uno, ¿va? Sí. Totalmente, ¿va? Es muy, pero muy enredado. Entonces, Dios me ha permitido a mí, cuando yo me encuentro un pasaje de este estilo, yo me tomo de la figura aquella que Dios me reveló a mí, que el mensaje más importante de la Biblia es regresar al cielo. Si yo tengo la mirada puesta en que Él ya hizo en mí y cumplió, o sea, me preparó para que yo sea ciudadano del cielo, entonces cuando estoy leyendo la palabra, debo de apuntar siempre ahí.
siempre ahí. Entonces, para regresar al cielo, la Biblia enseña que lo que me impedía a mí regresar al cielo es que el espíritu mío y el alma mía y mi cuerpo habían sido tomados por un ser espiritual. Ese ser espiritual es la esencia misma de Satanás. Y que él está entrelazado en la humanidad, tiene entrelazado al espíritu de los seres humanos, al alma de los seres humanos y al cuerpo de los seres humanos, los tiene amarrados, entrelazados. De manera que la humanidad no sabe que realmente están atrapados por un ser muy inteligente que domina todo lo que es un ser humano, porque un ser humano no es un cuerpo. Hasta la capacidad de razonar. Hasta la capacidad de razonar. Uno razonar. piensa que es libre, que estoy decidiendo por mí. Claro. Y no, hay una influencia. En estos días aprendí una frase que dice que nosotros realmente somos un cuerpo. Bueno, la persona esta no maneja bien el concepto del espíritu y el alma. Dice, nosotros los seres humanos somos un cuerpo atrapados en una mente. Interesante lo que dijo este hombre. Entonces, él dice una mente, pero cuando él dice una mente, yo sé lo que está diciendo. Nosotros somos un espíritu, un alma, un cuerpo metidos en una mente. ¿Esa mente cuál es? Satanás. Sí, porque aquí es donde él gobierna. Aquí es donde él gobierna. Nosotros llegamos aquí ya vendidos a ese espíritu mundo. Entonces, cuando yo estoy apuntando al cielo, entonces, yo no puedo ir al cielo porque ese ser espiritual me tiene atrapado. Me tiene atrapado. Entonces, Jesucristo es Jehová salva. Él es el Salvador. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él, juntamente con su Padre y el Espíritu Santo, los tres trabajan en favor mío porque ellos decidieron darnos la misericordia de liberarnos de este ser espiritual y nos arrancó, ¿verdad? Liberó mi espíritu, liberó mi alma, ¿verdad? Y cogió ese ser, ¿verdad? Y lo metió en el cuerpo de Jesucristo. De manera que ya esto tiene que ser revelado, porque si es puro conocimiento no sirve de nada. Entonces, cuando esto es revelado, o sea, ¿en qué momento esto es revelado? En el momento que el mismo Espíritu de Dios le revela a uno que no merecía regresar al cielo. El Espíritu de Dios le revela a uno que entre este ser espiritual y yo, antes de nacer de nuevo, no hay ninguna diferencia. Que Él era nuestro Padre. Que somos, o sea, la humanidad es exactamente una copia al carbón de Satanás. Entonces, el verdadero arrepentimiento es que a uno le sea revelado eso. Sí, porque como uno estando bajo la influencia de Satanás puede buscar de Dios, ¿cómo? No se puede. No se puede decir. Por eso es que yo digo. Eso es sobrenatural, sí, tiene que venir Dios a hacer algo, mi vida primero. Eso que acabas de decir es fundamental. Para recibir la salvación o para ser libre de este ser espiritual que se llama Satanás y que el Espíritu de Dios nos revele este tema, antes el brazo de Jehová tiene que arrancar la serpiente. Si el brazo de Jehová no arranca la serpiente, ese ser humano, por más que yo me esfuerce en hacer dibujos y explicar, no va a entender porque el pecado no lo deja. La palabra arrepentimiento en el griego es metanoia. Meta
Noia es la primera parte de la palabra es el cambio. Existe un cambio radical. O sea, por ejemplo, es la misma raíz de la palabra metamorfosis, o sea, de que un gusano es un gusano y se convierte en una mariposa. Hay una metamorfosis. O sea, hay un cambio de forma. Pero meta significa como lo completo. Completo, es completo. Entonces, la metanoia es, la oia es cambio de conocimiento. O sea, es un cambio total de conocimiento lo que está escrito en el griego, en el Viejo Testamento y en el Nuevo. Es metanoia. Eso es el verdadero arrepentimiento. Eso es el verdadero arrepentimiento. O sea, no es una cuestión sentimental, no es nada de eso, no es sentido de culpabilidad, no es nada de eso. No es llorar. Es un cambio radical, que esa obra es solamente del Espíritu Santo. Así es. Eso es una obra estrictamente del Espíritu Santo, porque nosotros no tenemos la capacidad de cambiar. No tenemos la capacidad, menos a nivel de conocimiento. Sí, entonces, de manera que el apóstol Pablo en este capítulo 7 de Romanos, él quiere poner otro sabor de cómo es la salvación, de qué es realmente el pecado y de qué es realmente el arrepentimiento, a través de el concepto de la ley. Porque aquí él menciona dos tipos de ley: la ley del entorno de la humanidad, ¿verdad? Que es como, por decir algo, los decretos y todo eso que salen de la corte suprema, de la autoridad del lugar donde uno vive. También está la ley espiritual, ¿verdad? Que está muy relacionado a que nuestro Señor, Él, utilizando la herramienta de una ley, quiere mostrarnos a nosotros qué es lo que nos pasa allá adentro. ¿Qué es lo que nos pasa allá adentro? Entonces Él utiliza un símil, ¿verdad? Que nosotros manejamos muy bien, ¿verdad? Para decirnos acerca de la ley espiritual de Dios. Pero es interesante porque el apóstol Pablo mete aquí adentro, dice la ley de la carne. Esa es la otra ley. Porque esa es la otra ley, ¿verdad? Que es, digamos, la ley está en contra. Antónimo es. En contra. Antónimo es lo contrario. Lo contrario a la ley espiritual. Entonces, y el apóstol Pablo en el capítulo 7 está explicando el Evangelio con otro sabor. ¿Por qué? Porque él es hebreo, él es judío, y en el entorno donde él se está moviendo es muy fuerte cumplir supuestamente la ley de Dios, que es cumplir las fiestas de los judíos, no comer comida rara, vestir correctamente. Entonces, sus paisanos y a las personas que él les está predicando están inmersos en el concepto de esa ley. Entonces él quiere. Entienden perfectamente Sí. lo que es estar gobernado por la ley. Correcto. Entonces él quiere botarles todo ese concepto y meter la ley espiritual de la salvación. O sea, que la ley es no por cumplir una serie de fiestas y mandamientos, sino porque Él, nuestro Señor Jesucristo, nos regaló la salvación por la gracia y la fe y la muerte de Él.
¿Y porque él sí cumplió la ley? Porque sí, porque él sí cumplió la ley. Él cumplió la ley por nosotros. Correcto. Entonces, tiene que arrancarles el modus vivendi espiritual que ellos tienen de cumplir la ley, y tiene que arrancarles que para agradar a Dios hay que traer un animalito. Tiene que arrancarles eso. Sí. Y tiene que sustituir ese animalito por Jesucristo. Que vino a hacer todo lo Sí, que era animalito. porque los judíos, ellos si cometían, por decir así, inmoralidades, simplemente el sábado iban con un animalito y lo ofrecían para expiar esa inmoralidad que cometieron en la semana. Y se convertía como aquello de que reza y peca y mata. O sea, Correcto. de por sí voy a ir a que Sí. Entonces, por esa razón, el apóstol Pablo les está poniendo a sus paisanos entendimiento para arrancarles ese modus vivendi de ellos de relacionarse con Dios, ese modus vivendi de ellos para paliar sus inmoralidades. Tiene que arrancar sus concupiscencias, quiere arrancarles todo eso. Por eso es que él explica y él les dice claramente, al puro final él les dice, aún con todo esto. Pero será correcto eso, como decís vos, que él se esfuerza para arrancarles su mala enseñanza. Su mala enseñanza, su modo vivendi. Es correcto. Bueno, acuérdense. Es que él los confronta, en todo momento él está confrontando a los judíos. Él es maestro. Ajá. Él es maestro, él quiere no puede enseñarles. No puede. No por esa razón. Él lo que hace es explicar, sí, digamos, cómo, así él es como la maestro. ley funciona, la ley natural, la ley del cuerpo, que hay una ley que nos está, ¿verdad? Sí, pero lo único que puede hacer todo eso de arrancar todo eso es sí, por eso digamos pero con la ¿cómo es? Con el plus o con el agregado, con el agregado de que él acaba de estar igual que ellos, o sea, por experiencia propia, propia. Porque el apóstol Pablo no solamente tiene capacidad para enfrentarse con sus paisanos, sino que Dios le da la capacidad para enfrentarse con los gentiles. Sí, también. Que no tienen ese rollo, pero ¿qué es lo que tienen los gentiles? ¿O qué es lo que tenemos nosotros? Que nuestra conciencia nos acusa. También acusa a los judíos, ¿va? Pero los judíos como que hacen eso a un lado y dicen, no, eso lo resuelvo el sábado. ¿Ah? Llevo una paloma, llevo un cordero, llevo un pan. Llevaban panes. O pan sin levaduras. Panes sin levaduras. ¿Va? O harina. Sí, aceite, cosas de esas llevaban y paliaban eso, esa culpa, ese cargo de conciencia que tenían. Pero los gentiles no conocen el templo, no conocen el tabernáculo, no conocen la ley que Dios les dio de traer una ofrenda, pero Dios les dio esos mandamientos, pero no para que fuera siempre, eternamente de esa forma, sino Él les dio todo eso para que ellos vieran una sombra de lo que Jesucristo iba a venir. Claro. Pero ellos, o sea, como los que le están dando seguimiento a todos ellos, ¿cómo le digo? Invalidan el pacto y no profundizan y no, ¿cómo le digo? No le dan seguimiento a las personas. A ver, yo francamente, yo le digo, María Elena, muchas gracias por llamarnos. Hoy, muchas gracias por llamarnos. O sea, estar compartiendo la palabra para mí es la salvación de el pecado de no muerte. Porque el pecado de muerte ya yo no lo dudo. No.
Pero si el pecado de no muerte me atrapa, me invalida. Exacto. Pero si en esto de compartir yo vuelvo a revivir todo, vuelvo a coger fuerza. Y Por todos eso, nosotros. sí, por esa razón el apóstol Pablo insiste y le dice a Timoteo, mae, Sí, porque mae, vea, vos que estabas leyendo Hechos, o sea, en todo momento en Hechos, ellos piden que los gentiles no reciban el Espíritu Santo y que si los reciben que tienen que cumplir la ley. Que tienen circuncidarse Sí. y que tienen que Sí. no Tienen que ser como ellos, cumplir la ley. Cumplir hacerse la ley. judíos primero, que era lo que sucedía en Gálatas. Ese- Judaizar. judaizar, Es que uno vuelve otra vez como el perro que vuelve. Claro. Al vómito. Sí, nosotros no volvemos al Shabbat por mencionar una palabra que encierra todo el concepto. Sí, pero ¿va? volvemos al pecado, a la antigua mala enseñanza. Sí, Que es, Señor, perdóneme, Señor. Uy, Señor, volví a ver. Y no me cumple, seguro que yo le estoy pidiendo algo, pero seguro no me lo va a conceder por lo mal que yo me porto. Sí. Terrible. Terrible. Entonces o sea, hay malas enseñanzas de malas enseñanzas, ¿verdad? Entonces, paremos aquí y hagamos una sesión fuera de audio para sacar esas concupiscencias que andan por ahí. Vamos a poner pausa por aquí, pausa, y sigo por acá. Vamos a retomar un poquito, pero como yo en el capítulo 7 de Romanos, yo empecé en el versículo 7, vamos a leer los primeros 6, porque es una base que el apóstol Pablo pone para empezar a exponerle a sus paisanos cómo arrancarles su entorno de cumplir los mandamientos que ya están de alguna manera invalidados porque ya lo hacen por hacerlo, y cómo arrancarles a ellos que ellos ahora tienen que pensar en que ya no es un animalito, sino que es Jesucristo como Cordero. Tiene que arrancarles eso. Entonces él pone una base y dice: ignoráis, voy a leer al versículo 1 de Romanos 7, ignoráis, hermanos, abre paréntesis, pues hablo a los que saben la ley. Por eso es que yo les dije eso, que la ley tiene dominio sobre el hombre entre tanto que vive. Él hace una pregunta y dice: ¿ignoráis, hermanos, que la ley tiene dominio sobre el hombre entre tanto que vive? Él hace esa pregunta, ¿va? Entonces, porque la mujer que está sujeta a marido mientras él vive está obligada a su marido por la ley, mas muerto el marido ella está libre de la ley del marido. Aquí lo que hay que hacer énfasis, ¿verdad?, para que las personas, las señoras, no se sientan aludidas. Lo mismo el hombre está sujeto a ella, ¿va?, por la ley del matrimonio, ¿va? Es una analogía. Es una analogía, sí, pero excluye a la mujer, o sea, pone al marido como con libertad de un montón de cosas, cosa que no es cierto, ¿va? Versículo 3. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón, mas si su marido muriere es libre de la ley de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Entonces, ¿qué es lo que realmente el apóstol Pablo quiere decirnos en este versículo 3? Para ir al cielo tengo que tener un marido, Jesucristo. Si mi marido es Satanás, soy adúltera. Voy al infierno. Tiene que estar tostado, ¿Ah? para poder ir al cielo. Van viendo cómo él está. El esposo antiguo. ¿Sí? El esposo antiguo tiene que estar tostado para tener un nuevo marido. Porque es igual eso, ¿verdad? Que uno tiene que, para tener este nuevo marido,
Ya tiene que morir muerto a ese marido. anterior, O sea, muerto. muere ese marido, Pero tenemos muero yo, Ajá. que estaba con ese marido, y él me Ahora permite a mí nacer de nuevo con un nuevo marido. que Una tengo vida un nuevo nueva. marido. Mm. Ujú, exacto. Por eso es que él dice que la ley tiene atrapado al ser humano, entre tanto el ser humano está vivo. Porque la ley, digamos, para el ser humano que no ha nacido de nuevo, es la mano poderosa de Satanás que lo tiene atrapado. Pero tiene vivo. Pero una vez que nosotros nacemos de nuevo, cambiamos de dueño. Exacto. Entonces Jesucristo realmente nos tiene tomados de su mano. Amén. ¿Mm? Entonces, y hay una palabra que dice que nos toma de su mano. Correcto. O sea, nosotros pasamos. Es el séptimo marido. La mujer samaritana había tenido 6. El séptimo es la perfección. Es Jesucristo. Entonces él, por esa razón, él dice, voy a leer el 3, dice, no, voy a leer el 2, dice, porque la mujer que está sujeta a marido, mientras él vive, está obligada a su marido por la ley, mas muerto el marido, ella está libre de la ley del marido. Entonces, este versículo 2 lo podemos ver en 2 líneas. En la línea de que si no he nacido de nuevo, estoy sujeta a Satanás, o estoy sujeto a Satanás. Pero si he nacido de nuevo, estoy sujeto a Jesucristo. Por la ley. Por la ley. Pero la ley, por eso es que él dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Y más aquí adelante dice que la ley es santa. ¿Por qué es santa? Porque en el momento en que nosotros, que no lo andamos buscando, sino que dentro de Jesucristo cumpliendo la ley, Él es santo. Por eso es que la ley que nos tiene atrapado Jesucristo es santa. ¿Mm? Por esa razón es que uno tiene que saber navegar en qué agua me estoy moviendo. Pero esta forma de navegar no hay manera de poderla visualizar si usted no tiene la ayuda del Espíritu Santo. Exacto. Tiene que tener. Y no hay técnicas, porque yo escucho ahí las técnicas para entender la Biblia. No, esas técnicas no funcionan para nada. No tiene el Espíritu Santo. Esas técnicas no son herramientas que si no está el Espíritu de Dios detrás de esas herramientas no sirve absolutamente Más bien de nada. Satanás toma ventaja. Porque dice, ve lo que dice el 3. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, es libre de la ley de tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. Es reforzando otra vez. Cuando aparezco en el vientre de mamá, traigo un marido. ¿De acuerdo? Ya traigo un dueño. Ya traigo un dueño. Entonces, para tener el marido de Jesucristo, Satanás tiene que morir. Sí. ¿Dónde muere? Dentro del cuerpo de Jesucristo. Sí. También, ¿quién tiene que morir? Yo. ¿Cómo muero yo? Estoy juntamente con Él crucificado. Amén. Sí, así es. Entonces, mueren todos. Pero cuando Él resucita, resucito yo. Entonces resucito con el nuevo marido y yo como una nueva persona. 4. Así también vosotros, hermanos míos, sois muertos a la ley por el cuerpo de Cristo. O sea, muertos a la ley, esa primera ley de Satanás, por el cuerpo de Cristo. Pero hay que ponerle entendimiento al cuerpo de Cristo. Él asume de que la gente sabe de qué está hablando. ¿Cómo está? Qué gusto verte. Pero el apóstol Pablo habla en otras cartas qué significa por el cuerpo de Cristo. ¿Qué es por el cuerpo de Cristo? Que el cuerpo de Cristo es una cárcel poderosa donde el brazo de Jehová encerró a Satanás. Por el cuerpo de Cristo. Eso significa por el cuerpo de Cristo. O sea que es por Cristo solamente. Sí. Que yo puedo morir, que Sí. ese marido antiguo muere. Uh-huh. Solo por Cristo. Dice, para que seáis de otro,
es a saber, del que resucitó de los muertos para que fructifiquemos a Dios. Entonces, estando metido Satanás en el cuerpo de Jesucristo y yo también metido en el cuerpo de Jesucristo, ¿Cómo sucede eso? ¿cómo sucede eso? ¿Cómo es que Es lo que dije Dios yo al puede? principio, que dije, que el verdadero arrepentimiento comienza cuando el Espíritu de Dios me revela que entre Satanás y yo no hay ninguna diferencia. Ah, bueno. Entonces, cuando el brazo de Jehová mete a Satanás en el cuerpo de Jesucristo, también me mete a mí, porque yo soy la esencia de Satanás. En ese momento somos iguales. Somos iguales. Hasta que yo vuelva a nacer de nuevo. Ajá. con Cristo, ya. Muy bien. En ese Y dice, momento somos iguales. a saber, del que resucitó de los muertos. Jesucristo resucita a los muertos, pero como yo estaba ahí adentro, También. porque el brazo de Jehová me metió ahí adentro, También. entonces Él deja a Satanás en el infierno, pero a mí no me saca de Él. Me vengo. Me vengo con Él. Es que es como repitiendo lo mismo, ¿no? Es como eso, que yo muero juntamente con Sí, Cristo. es como Sí. entendiéndolo, Sí. pero bien, De bien. con otros sabores. Sí. Sí, porque vea, eso que acaba de decir Roger, que eso que acaba de decir Roger, se resume en esa frase, en mí no mora el bien. Sí. Pero qué Sí. difícil es entender, Pero gracias. en mí no mora el bien. Por eso yo no termino de entender, o sea, a ver, lo voy a decir de otra manera. En mí no existe otro discurso que no sea el Evangelio. Ay, no. O sea, en mí solamente existe aprovechar, explicar el Evangelio, porque el Evangelio tiene muchos sabores. Muchos sabores. Muchas Muchas profundidades. Sí, muchas maneras o sea, si yo quisiera venir a hablar aquí de cómo motivarlos a ustedes para que tengan un emprendimiento, ¿verdad? Y decirles, mire, vea, esto es de Dios. No estoy perdiendo el tiempo en eso. Sí, claro. No estoy perdiendo el tiempo. O sea, en mí, o sea, en el caso mío, esto es muy particular. No, pero es que sí. Yo cuando abro la boca ya estoy hablando del Evangelio. Ya sí, porque es que lo más No quiero perder el importante- tiempo, no quiero perder el tiempo. Dice aquí 5. Porque cuando estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley, obraban a nuestros miembros fructificando para muerte. O sea, en el versículo 5 está hablando de mi origen. No hay ninguna diferencia entre Satanás y yo. Porque dice, voy a repetirlo, ¿sí, cariño? Es interesante que en esa Biblia dice fructificar, ¿para qué? Voy a leerlo, dice, porque cuando estábamos en la carne, o sea, estábamos en la carne, ¿qué quiere decir? Que el espíritu mío está muerto, mi alma está muerta y lo único que tiene señales de vida es la carne. Cuando estábamos en la carne, los afectos de los pecados que eran por la ley se introduce en el pueblo hebreo para que ellos se den cuenta que están adorando otros dioses, que están adorando a Satanás, que están codiciando, Que tienen pecado. o sea, que Satanás los está dominando. Ellos no saben eso, por eso es que él dice, los pecados que eran por la ley. Porque antes de que Jehová ponga la ley, la humanidad que hay hasta ahí solamente era delante de Dios, eran acusados por su conciencia. A partir de que aparece la ley para el pueblo de Dios, entonces es la ley la que los acusa, o más bien no los acusa, la ley les presenta que lo que hay allá adentro, Su condición, digamos. su condición, ¿verdad? Dice, Presenta su condición.
los pecados que eran por la ley obraban en nuestros miembros. Vea que a mí me gusta el apóstol Pablo porque él se hace igual a ellos. Exacto. Él habla de él. Él habla de él. Ustedes, yo sí soy santo, ustedes. No. Eso es Dice, importantísimo. en nuestros miembros fructificando para muerte. O sea que no hemos nacido de nuevo, entonces se está cumpliendo Génesis 2, 15, 16, 17, ciertamente morirás. Dice, fructificando para muerte. Dice, mas ahora ya está la salvación. Somos libres de la ley, habiendo muerto a aquellos en que nos detenía preso, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de la letra. Es que esta es una versión que le pone un sabor, ¿cómo es? Fuera de lo que es la Reina Valera. Es como más aterrizado a mí este sabor. ¿En qué? Voy a leerlo otra vez porque es interesante. Hasta ahorita lo estoy viendo. Pero cariño, y también Antitus usted dijo fructificar para Dios. Sí. En esos versículos. Y ahora dice... no, en el versículo 5, el apóstol Pablo nos recuerda la condición original. Por eso, pero antes cuando estaba explicando lo de la ley, dijo fructificar para Dios. Sí, correcto, dice el 6, mas ahora, aquí está la salvación, mas ahora somos libres de la ley. Somos libres de la ley. Otro estado. ¿Por qué somos libres de la ley? Porque hay que entenderlo. Porque lo que le interesa a nuestro Dios no es nuestro cuerpo, sino que el espíritu que vive y el alma. El alma, sí. Entonces, somos libres de la ley. ¿Por qué? Porque el cuerpo sigue sometido a la ley, pero mi espíritu y mi alma ya no. Por eso somos libres de la ley. Porque ya empieza él a introducir la realidad, ¿verdad? Porque él pone toda esta base para decirnos, vea, pero es que todavía hay un problema. Aunque ya ustedes son libres de Satanás, el pecado vuelve aquí. Todavía soy egoísta y todavía... ¿Verdad? El pecado... No vuelve, se queda. O sea, nunca se fue. Nunca se fue. Correcto. Todavía soy egoísta. Claro. Dice... Todavía soy... A mí me pasa. Sí, más ahora somos... Que soy muy egoísta. Dice, más ahora somos libres de la ley. O sea, ya nacimos de nuevo. Ya la ley, ¿verdad? Ya no nos tiene atrapados porque mi espíritu y mi alma ya están en el cielo. Por eso somos libres de la ley. ¿Va? Dice, ¿cómo cuesta entender eso? Porque sí. Ese pensamiento, eso que usted dice que el diablo quiere trasladar todo. Él quiere volvernos otra vez a meter la mala enseñanza. Claro. Y si dice, ahí, habiendo muerto a aquella, ¿verdad? Habiendo muerto a aquella en que nos detenía presos. O sea, ¿qué es aquella? Aquella ley. La ley, sí. La ley de Dios es santa. La ley de Dios tiene preso a Satanás. Por ende, si no hemos nacido de nuevo, estamos presos igual. Dice, muerto a aquella en que nos detenía presos. Para que, o sea, ya libres de eso, ya no estamos presos. Dice, ¿para qué? ¿Cuál es el objeto? Para que sirvamos en novedad de espíritu, o sea, un nuevo espíritu, y no en vejez de la letra, y no en vejez de lo que a mí me parece que es bueno. O sea, lo que yo hacía antes. O mis esfuerzos por ser bueno. Dice, y no en vejez del hecho, o sea, en la mala enseñanza que yo tenía. En la mala enseñanza. Voy a parar este audio aquí para que no se me haga muy largo. Un momento.